Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, independientemente de cuando escuchen este podcast que estamos inaugurando hoy, y me honra darle la bienvenida, saludar y agradecerle a nuestro invitado, don Anthony Venegas Abarca, quien es sobreviviente de abuso sexual infantil, pero sobre todo que se ha destacado en los últimos años como activista por los derechos de la niñez y en defensa de las personas que han sido abusadas sexualmente. Bienvenido, Anthony. Un honor, Antonio, estar acá con vos y un placer conocerte y pues seguir poniendo un granito de arena con este tema. Sí, muchísimas gracias, Anthony. Decirte que la iniciativa de ley que presentamos y que más adelante vamos a conversar está inspirada en casos como el tuyo, pero también no solo por los hechos dolorosos y lamentables y por querer hacer justicia, sino por la valentía con la que vos has asumido y asumiste esta lucha junto a otras personas. Entonces, digamos que esto es o más bien la lucha de ustedes, nos obliga a todas las personas que tengamos por algún momento poder político, un micrófono, una posición, a tener que hacer algo. Entonces, en primer lugar, agradecerte en nombre de tantas personas que han sido silenciadas, han sido abusadas, y por tantas personas también que tienen mucho miedo de hablar. Te pregunto, ¿cómo empieza tu lucha por buscar justicia ante los abusos del sacerdote Mauricio Víquez? Una lucha que también es en contra del silencio de los abusos a menores por parte de la Iglesia Católica, y por ende también es una lucha frente a la Iglesia Católica, a diferencia de quizás de otras luchas que siempre salir y hacer público un tema de un abuso obviamente es difícil cuando es un familiar, cuando es un vecino, cuando es un jefe, pero en este caso es enfrentarse a una de las instituciones más fuertes de la tradición latinoamericana y costarricense. ¿Cuándo consideras que tenías que dar ese paso? Wow, yo siempre he dicho que mi lucha se divide en dos. Creo que mi lucha empieza cuando empiezo a ser abusado sexualmente por este sacerdote y a enfrentar las consecuencias que tiene el abuso, que son consecuencias pues espantosas en la vida de cualquier menor de edad que pasa por esta situación. Creo que al principio luché por sobrevivir. Eso fue mi principal lucha desde que empecé a ser abusado hasta muchos años después, pues que decidí de alguna u otra forma buscar ayuda o buscar justicia porque sentía que mi vida seguía en riesgo, ya que... Perdón, Anthony, cuando decís luchar por sobrevivir, no es una hipérbole, no es una exageración, es que efectivamente los pensamientos de suicidio, autodestrucción y culpa son constantes después de una situación de estas. Claro, 2 intentos de suicidio, constantes depresiones, pues la calidad de vida de una persona abusada sexualmente se ve totalmente afectada desde el momento inicial. En mi caso, como lo dijiste, no solo cargaba con el abuso sexual de la persona que supuestamente era mi guía espiritual, de una persona respetada y adorada por todo un pueblo donde crecí, sino también por el silencio y el encubrimiento de la Iglesia Católica, que durante años protegió y encubrió a esta persona en la cara de todas sus víctimas, ¿verdad? Mi lucha por justicia y por sanación empieza cuando, después de mucho trabajo psicológico y ¿cómo decirte? Pues la unión con compañeros con los que tuve el honor de luchar por justicia y por sanación, y también porque al denunciar a esta persona en la Iglesia Católica, ya que el delito que él había cometido ya estaba prescrito por la ley costarricense en ese momento, nos dimos cuenta cómo funciona una red de encubrimiento de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica.
después de ciertas reuniones que tuvimos con los miembros de la curia, después de denunciar a Mauricio Víquez ante el derecho canónico, como mi denuncia, como usted muy bien lo dijo, incluía no solo un sacerdote abusador, que es muy común, tristemente, sino también la Iglesia Católica del arzobispo actual, pues era un poco más difícil, ¿verdad? En estas reuniones nosotros recibimos revictimización, burlas, y pues no estaban anuentes a aceptar la más mínima responsabilidad de lo que nos había pasado a nosotros como víctimas de abuso sexual dentro de la iglesia. Lo que Antes de eso, ¿cómo se encontraron ustedes, digamos, las personas víctimas de abuso? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¿Cómo se encontraron? ¿Cómo? Bueno, básicamente inició con un compañero y yo, que fuimos los que tomamos la decisión de denunciar a este señor, ya que nos dimos cuenta que la Iglesia Católica en ese momento lo tenía trabajando en pueblos con familias. Imagínate que para un sacerdote abusador sexual de menores, estar en un pueblo donde la gente es más, pues, vulnerable. más vulnerable, más manipulable, más sencilla, claro, eso es como una tienda de dulces, ¿verdad? En ese momento pues nos unimos, decidimos denunciar ante la Iglesia Católica por lo mismo, porque la ley en ese momento no nos brindaba la oportunidad por la prescripción, y pues creo que durante esas reuniones me di cuenta de cómo se maneja esto por dentro, ¿verdad? ¿Y qué les decían, digamos, Sí, por que ejemplo? nos decían que la Iglesia Católica no tenía responsabilidad alguna de lo que a nosotros nos había pasado, que el arzobispo tampoco tenía responsabilidad de lo que a nosotros nos había pasado, o por lo menos en mi caso, que fui el que denuncié a Mauricio Víquez siendo menor de edad, exactamente a la persona que hoy es el arzobispo de Costa Rica. Entonces creo que por eso fue como esa actitud, la actitud de no vamos a aceptar nada, no es responsabilidad de nosotros que a ustedes los hayan violado en una casa coral. Y la parte del encubrimiento hacia él, digamos, de parte de la iglesia, o que ustedes ven que más bien se le está facilitando a él, ¿cómo se dan cuenta? Bueno, pues el encubrimiento se llevó desde el momento en que nosotros, en que yo denuncié ante la curia, o di un aviso de abuso sexual ante la curia. Ellos tardaron varios meses para sacar a Mauricio Víquez de la parroquia. Durante esos meses, de hecho, Mauricio Víquez siguió abusando de menores de edad, como mi amigo Josué, que fue gracias a él y a su denuncia fue que logramos meter a Mauricio Víquez a la cárcel, porque era la única que no había prescrito. Y bueno, el tema es un tema complejo. Uno se queda con la boca abierta de ver cómo realmente una institución que básicamente debería velar por sus feligreses, o que predica esta santidad, esta pureza y hacer el bien, está dispuesta a tirar abajo cualquier lucha en contra del abuso sexual, y además pues con su maldad sistémica ocultar todos los casos de abuso sexual que llegan a sus puertas, revictimizar a las personas que llegan a denunciar, y cómo protegen primeramente su imagen de santidad ante cualquier situación que se pueda dar en las iglesias. O sea, básicamente lo que yo estaba denunciando era un abuso sexual por el que fui víctima durante demasiados años, el cual también denuncié ante la Iglesia Católica, el cual también me tocó no solo lidiar con las consecuencias de un abuso sexual, que son consecuencias terribles como ya lo comentamos, sino también el encubrimiento, la impunidad de ver que yo les había dicho a ellos lo que este señor hacía, que no hicieron nada más que quitarlo en la parroquia y nombrarlo en puestos diferentes dentro de la Iglesia Católica,
Para mí era una pesadilla prender el tele y ver las noticias y saber que Mauricio Víquez era el vocero en temas de valores y de familia de la curia metropolitana. Era de las vocerías. Era el que peleaba por todo, sí. Sí, y la huida, porque es una huida, la huida de él a México, ¿ustedes cómo se enteran, cómo logran? Porque eso tuvo, esa noticia, digamos, tuvo dimensiones internacionales, claro, por el nivel de valentía con la que ustedes tuvieron que perseguirlo, ¿verdad? ¿Cómo se enteran ustedes de que desaparece de Costa Rica, etcétera? Bueno, básicamente durante la investigación del caso de Josué, el OIJ se dio cuenta de que Mauricio Víquez había salido a Panamá después de que supuestamente la curia le había avisado que, que sí había una denuncia que lo podía meter a la cárcel. Él decide pasar por Panamá y escaparse a México, que evidentemente muy inteligente, es un país gigantesco. ¿Qué hizo? Y al menos pues hablando de mi persona, porque bueno, yo aquí estoy hablando de mi historia, ¿qué hizo que yo fuera a México a buscar a Mauricio Víquez? Pues que el único delito que lo podía meter a la cárcel está a punto de prescribir. Pasaron los meses, había una búsqueda internacional, la Interpol estaba pues haciendo una investigación, se acercaba el cumpleaños de Josué, y si Josué cumplía los 28 años, Mauricio Víquez se iba a salvar. De hecho, nos contaron que él, siendo profesor de la Universidad de Costa Rica, pidió un año de permiso para retirarse. Él estaba planeando regresar y quedar impune en totalidad. ¿Qué pasó? En ese momento se decidió ir a México a buscarlo. Yo tenía una misión, no solo era yo la víctima y no solo mis compañeros eran víctimas, sino nos empezaron a contactar montones. Yo calculo que al menos él pudo haber abusado de unos 30 muchachos, y los que no hablan, porque todavía hay gente que me cuenta, mira, tengo un amigo que me dijo que había sido abusado por Mauricio Víquez. ¿Y por qué México? ¿Cómo se dan cuenta ustedes? Porque nos comentaron que Mauricio Víquez, desde el OIJ, que Mauricio Víquez estaba escondido en México. ¿Y algún detalle más de alguna ciudad, algún estado? Se presumía que estaba en el lado de Guadalajara. Yo cuando estuve en México, pues se buscó, ¿qué te digo?, oportunidades en los medios, salimos en noticias en vivo. Bueno, yo en mi caso estuve visitando los albergues que tiene la Iglesia Católica en México para los curas abusadores. Ahí es donde, si se da una denuncia de abuso sexual, ahí es donde mandan a los curas a esconderse o a esperar a que pase la situación. Y también tuve la oportunidad de alguna u otra forma participar en un foro en el Senado de la República Mexicana, donde se estaba hablando de los retos legislativos en cuestión de abuso sexual infantil. Todo esto realmente fue una búsqueda. Yo andaba por las calles de México preguntando a la gente si había visto. Es como una locura, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo de un reportaje donde están ustedes en una buseta y con un papel o con papeles con la foto de él diciendo que se busca. Claro. ¿Quiénes fueron, vamos a ver, las personas que colaboraron desde allá para que en un país tan grande, en condiciones tan adversas, pudiera hacerse justicia? Hay personas que facilitaron la ubicación de él. En mi caso, bueno, pues nadie me facilitó nada. Yo me fui de búsqueda a México y como siempre lo he dicho, era como una idea descabellada andar por la Ciudad de México, una de las ciudades más pobladas del mundo. Y el momento de soledad y cansancio, ¿no te preguntabas qué estoy haciendo yo acá? No, realmente, sinceramente, yo fui una persona que pasé con muchas consecuencias por el abuso sexual que viví. Me sentía que no valía nada por muchos años, me sentía una persona que no era capaz, que no tenía un rumbo en mi vida, y al encontrar esta situación encontré una misión, y en ese momento mi misión era encontrar a la persona que más daño me había hecho en mi vida. Y estando yo en México, lo encontraron. Después, creo yo, de todo el movimiento que se hizo en los medios, básicamente mi misión era poner la cara de Mauricio Víquez en los medios, por si alguien lo lograba ver, lo atraparan para que no se salvara. Pregunta, si querés le respondes, si no, no.
has sufrido o en ese momento, durante ese momento de denuncia, de activismo, sufriste amenazas, insultos, gente que te decía que prácticamente estabas haciendo el mal por perseguir a un hombre de fe. Claro, por supuesto. Sí. Claro que sí, recibí amenazas, recibí insultos, hasta memes con mi cara hacían. La gente decía que yo andaba buscando que me abusaran otra vez. La gente decía que yo lo único que andaba buscando era dinero. La gente se burlaba de mí. Y bueno, en este momento yo me di cuenta, algo que tal vez uno como sobreviviente de abuso sexual no entiende, es como vivimos en una sociedad fanática religiosa, una sociedad machista que siempre está dispuesta a revictimizar y a señalar a la víctima y no a la persona que está cometiendo el delito o haciendo el daño, y más que estamos hablando de un sacerdote, ¿verdad? Que socialmente son personas que se les permite y se les respeta, hagan lo que hagan, y creo que eso es una herramienta que utilizan los que son como Mauricio Víquez para llevar a cabo sus abusos. Sí, una de las razones principales por el cual estamos conversando es por una iniciativa que presentamos junto a la firma de varios diputados de varias fracciones, que pretende ampliar la responsabilidad civil solidaria para que las organizaciones que fueron cómplices o facilitadoras del abuso, en este caso la Iglesia Católica, en otros casos pueden ser grupos deportivos, asociaciones, partidos políticos, tengan que pagar una responsabilidad civil solidaria. Al mismo tiempo, pretende el proyecto extender el tiempo, digamos, de la prescripción de un abuso, al mismo tiempo que pide o que exige que cuando se archive un caso se sepa que se hicieron los protocolos del PANI y del MEP, cosa que no pasa actualmente. Ahora se levantan casos y no sabemos si se hicieron los protocolos con respecto a abusos. ¿Te parece que esta iniciativa aporta en la dirección correcta para casos como el tuyo? Claro que sí, claro que sí. Yo creo que cualquier iniciativa que busque mejorar la legislación en delitos de abuso sexual infantil, cualquier acto de activismo, cualquier persona valiente que decida alzar la voz es un paso adelante a nivel social. Como te comentaba ahora durante mi historia, cuando yo estuve realmente preparado psicológicamente para poder enfrentar a la persona que me abusó, pues la ley costarricense no me ayudaba. Sí, y gracias, digamos, a ese ejemplo tuyo se aprobó otra ley en el cuatrienio pasado del exdiputado Enrique Sánchez, que es la del derecho al tiempo. Claro, ¿verdad? nosotros fuimos los que le presentamos esa ley a Enrique. Tuvimos el apoyo de él desde el principio y logramos modificar la prescripción de los delitos sexuales infantiles a 25 años. Antes era 10 años después de cumplir la mayoría de edad. Esto es algo que creo que responde un poco a lo que me acabas de preguntar. Durante los últimos años, desde que se aprobó esta ley, son muchos los abogados y muchos sobrevivientes de abuso sexual que me han escrito para agradecernos de alguna u otra forma el hecho de buscar este cambio, porque ha permitido pues ganar juicios, ha permitido a víctimas de abuso sexual denunciar a sus abusadores, pero yo creo que más importante es meter a tanto abusador a la cárcel, que creo que eso es algo que tiene que pasar. Estadísticamente un abusador sexual pues abusa de unas 200 personas durante su vida. Y que las organizaciones que esconden, facilitan, propician, tengan que dar la cara, porque actualmente no es así, a menos de que sí se demuestre, digamos, pero eso ya también entra con las posibilidades de los abogados que tengas, no es lo mismo que la ley lo diga expresamente. Claro. Ya para ir finalizando, la ley o el proyecto de ley incluía también el tema del secreto de confesión, no una apertura total, sino que cuando la víctima o el victimario quisieran liberaran al cura de que pudiera contar, de que ellos les contó,
el sacerdote lo pudiera hacer ante un estado judicial. Vos estuviste en la comisión cuando llegó la conferencia episcopal y pudiste ver, digamos, la oposición absoluta a ese tema usando, vamos a ver, términos propios del clero católico, y también pudiste ver el despliegue también de diputaciones de muchas fracciones que, digamos, llegaban a secundar esa posición, y lamentablemente el proyecto también se posicionó como que solo se quería levantar el tema del secreto de confesión. Nosotros y nosotras desde el Frente Amplio, en un ánimo de que se avanzara en algo, sacamos esta parte para que pudiera avanzar el resto del texto, porque sinceramente, así como te lo dije, así lo he dicho en otros medios, si eso del texto se hubiera mantenido, difícilmente el texto hubiera salido aprobado de comisión. El debate no acaba aquí, y aunque ya esto no está en el texto, vendrán proyectos de ley, y es un debate que se va a volver a dar. ¿Qué reflexión o qué opinión haces vos? Porque recuerdo a unas señoras y a unos señores en Barros, a la par tuyo, ese día que más bien creo que te estaban tratando mal, digamos. ¿Qué balance haces vos como sobreviviente, como alguien que ha sacrificado su nombre, que recorrió fuera nuestras fronteras, de que ese tema siga siendo, digamos, tan medular, no solo para grupos religiosos, sino para grupos políticos? Porque ese día habían diputados y diputadas de casi todas las fracciones que llegaron ahí, digamos, a defender el secreto de confesión, aunque fuera para ocultar una violación. ¿Qué opinión te da eso? Claramente yo creo que esto es un ejemplo exacto del por qué la religión y la política no van de la mano. Y exactamente ese día, bueno, yo estoy acostumbrado a las burlas, a los señalamientos y a los juzgamientos. Lo que me pareció más fuerte ese día que yo estaba en la barra, por dicha acompañado a mi mejor amiga, rodeado de personas que pues con mucho respeto siento yo que tienen su mente lavada, ¿verdad? Son parte de una sociedad que es fanática, y estas personas aplaudían cuando defendían el rito de la confesión, pero se quedaban callados cuando decían, es que estamos hablando de niños abusados sexualmente, estamos hablando de curas que abusan niños y que no se está haciendo lo correcto. En mi historia, y lo he dicho antes, el rito de confesión fue una herramienta de encubrimiento. El cura que me abusaba, después de abusarme, me llevaba a que me confesara con otros sacerdotes, porque yo también estaba en pecado. Claro, eso es una dinámica de cualquier abusador, hacer sentir culpable a su víctima también. A mí me parece importantísimo, a pesar de que esto se haya sacado de esta ley, de este proyecto de ley, me parece importantísimo que se haya puesto sobre la mesa. Creo que todas esas muestras de fanatismo y de cómo la Iglesia no está dispuesta a hacer lo posible por mejorar, son cosas que se necesitan para que la sociedad vea que el problema es interno. Yo creo que es un pensamiento muy personal, y creo que mi lucha nunca ha sido contra la religión, sino contra las cabezas de la religión católica que se rehúsan a cambiar y a hacerse responsables. Creo que ningún rito religioso debe estar por encima de la seguridad y de la estabilidad y bueno, y de la protección que debe tener un menor de edad. Sí, lo más lamentable es que muchas veces, la mayoría de estos grupos son los que se rasgan las vestiduras diciendo que con los niños no, que los niños son sagrados, y uno quisiera creer que es cierto, pero en realidad cuando uno ve que se oponen a cosas tan básicas, por lo menos yo he llegado a la conclusión de que usan a la niñez y usan eso para, digamos, enarborar sus banderas homofóbicas, machistas,
ultraconservadoras y que a la larga no les importa a los niños. Y también lo digo a propósito del tema de las migraciones, las deportaciones masivas que se han estado viendo en las últimas semanas, donde muchos y muchas son niños. Y yo digo, qué increíble, los diputados y diputadas que se rasgan las vestiduras por la niñez y el no nacido y todas estas cosas, no han abierto la boca para hablar de los niños y las niñas muchas veces enjaulados, literalmente, en fronteras o deportados. Exacto. O que se les arrebata su nacionalidad y pues bueno, don Anthony, sé que tenés, que la lucha en tu caso continúa. No sé, digamos, si quisieras adelantar algo de los proyectos, de lo que consideras que puede ser, que le puede llamar la atención, si querés invitar a las personas. Sé que estás en varios proyectos con el tema a raíz de tu historia, y si consideras que puedes dar un adelanto en Premiere e invitar a las personas. Bueno, Antonio, primeramente yo demasiado agradecido por la oportunidad de poder hablar con vos de este tema tan importante, pero también mucho más agradecido por la intención de cambiar y de mejorar las leyes en cuestión de abusos sexuales infantiles. Definitivamente lo que ustedes están haciendo es muy importante y va más allá de elegir causas o luchas para hacer una campaña política. Creo yo que como muchos diputados conservadores, si no estamos hablando de niños abusados, de adolescentes abusados, yo en mi caso siempre agradezco cualquier oportunidad para poder hablar del tema, porque no solo a la vez me sana, no solo a la vez me recuerda que la vida me dio una misión, sino también que sé que en este momento estoy hablando no solo de mí, sino de muchas personas. Pues proyectos, viene un documental que estamos grabando desde hace muchísimos años, donde creo que se percibe toda esta lucha, el porqué nosotros decidimos luchar, cómo lo hicimos. Se muestran temas muy importantes, y creo yo que la intención, por lo menos de mi parte, con respecto a esta película es dar un ejemplo de que vos sos una víctima y que te puedes convertir en un superviviente. O sea, que si hay una oportunidad de luchar, que si hay una oportunidad de encontrar sanación, de encontrar justicia, que la valentía sale durante la lucha, si es que no la tenés al inicio, y que no es bueno quedarse callado, que sea cual sea la institución educativa, deportiva, religiosa, pues no es permitido ningún acto de este tipo en contra de ningún menor de edad, en contra de ninguna persona con discapacidad. Entonces, bueno, pues aprovecho la oportunidad para invitar a la gente, cuando podamos presentar la película, como le digo, con todo el amor que lo hemos hecho y con la buena intención de dar un ejemplo de lucha y dar un ejemplo de justicia, puedan llegar a verla. Decías una cosa muy importante a propósito del proyecto, y es que el proyecto también habla a las personas con discapacidad, claro, no solo las personas menores de edad. Pues bueno, Anthony, muchísimas gracias, y estaremos atentos al documental y a todas las veces que gente valiente como vos les ponen un micrófono, porque estoy seguro que sirve de inspiración para muchas personas, pero también para que otras personas den un pequeño paso para hablar o para defenderse. Y pues bueno, mis respetos como siempre y mi agradecimiento. Muchas gracias. Sí. Yo el último mensaje tal vez que querría decir es a las víctimas de abuso sexual dentro del clero: no denuncien en la iglesia, denuncien en los tribunales. Muchas gracias.